¿Qué tal? Mucho gusto. Qué bueno de nuevo estar en este día a la luz de la palabra del Señor, aprendiendo las diferentes cosas que Dios quiere mostrarnos. Hemos estado hablando del mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias, 7 tipos de iglesias. Algunos dicen que son 7 tipos de iglesia a través del tiempo que han habido y hemos estado viendo la iglesia del amor. La iglesia de Éfeso fue la primera que vimos que había perdido el primer amor. Luego hablamos de la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna, y la iglesia que se acomoda, la iglesia de Pérgamo. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Algunos la han llamado la iglesia corrupta de Tiatira, y hemos leído en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Ya todos ustedes tendrán ahí su lectura. Así que permítanme empezar en forma. Se cuenta que un hombre decidió vender un día su casa y publicó un anuncio, y después de unos días apareció un matrimonio muy interesado. El propietario les mostró la casa. A ellos pues les gustó ese inmueble. Acordaron hacer el negocio, fueron ante el notario e hicieron el documento de compra y venta. El día de la entrega ya el antiguo dueño había sacado sus pertenencias y solo faltaba entregar las llaves a los nuevos propietarios. Señores, dijo el hombre, ha sido para mí un gusto haber hecho negocio con ustedes y ahora les quiero entregar las llaves, pero quisiera pedirles un favor antes si no les molesta. Diga usted, respondió el matrimonio. Hace muchos años que he habitado esta casa y ahora la dejo con mucho pesar. En la pared de la sala hay un clavo en el que siempre yo he colgado mi traje, mi abrigo o mi sombrero. Y yo les pediría un pequeño favor. ¿Me podrían solamente permitir mantener colgado el saco del traje ahí en ese clavo? Y como está en la esquina de la sala, pues va a pasar inadvertido para cualquier visita. Por favor, señor, no hay problema, dijo la pareja emocionada que quería estrenar su casa. Deje su saco ahí colgado y venga cuando quiera a buscarlo. A los 2 días, siendo la 1 de la tarde, se aparece el hombre. Toca la puerta, le sale la mujer, le dice, buenas tardes, ¿tendría usted la gentileza de permitirme entrar para tomar mi saco? Por supuesto, entre y tómelo, dice la mujer. Le dio las gracias y salió. Al otro día por la mañana, alrededor de las 8, regresó el hombre, tocó a la puerta, salió la mujer, él la saludó y le dijo, señora, perdone, ¿pudiera entrar a colgar el saco en el clavo? Sí, no hay problema, entre usted. Otro día se repitió la escena a las 12 de la noche. En otra ocasión fue a las 5 de la mañana y así sucesivamente. Hasta que la mujer, ya harta de tanta molestia, en la próxima visita le dijo, señor, por favor, llévese el saco y no vuelva más, ya nos tiene cansados con esto del saco. Señora, repuso el hombre, el asunto no es el saco. Recuerde que yo le vendí la casa, pero el clavo es mío. Al ver la señora que el clavo en la pared le concedía cierto derecho al hombre, le dijo, espere un momento aquí en la puerta, no vaya a entrar. La mujer fue, buscó un martillo, se dirigió a la esquina de la sala, arrancó el clavo de la pared y lo llevó hasta donde el hombre y le dijo, mire señor, aquí tiene su clavo y su saco y no vuelva más a molestar. Hay clavos que mantenemos en nuestra vida cristiana y que da autoridad al diablo para molestarnos frecuentemente. Es necesario arrancar ese clavo aunque deje huellas. Y con la ayuda de Dios estas serán sanadas y el diablo no va a molestar más. Y el problema de la iglesia de Tiatira había permitido
en la vida espiritual tener un clavo. Estaba personificado en una mujer engañadora que se decía ser profetisa. Y la iglesia no había hecho mayor cosa para sacarla de ahí. Esto le daba autoridad al diablo para intentar destruir la doctrina sana. Y sobre eso es que advierte Jesús hoy. De todas las ciudades mencionadas en Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, Tiatira era la más pequeña de todas. Pero esta es a la cual el Señor le dirige un mensaje más largo en esta carta de Apocalipsis. Tiatira estaba ubicada a unos 65 kilómetros al sur de Pérgamo. El nombre de Tiatira significa sacrificio continuo, y allí, como en la mayoría de ciudades griegas, iban muchos a ofrecer adoración a los ídolos. Tiatira se había convertido en una ciudad rica, comercial, debido a su ubicación geográfica. Era famosa por sus telas de púrpura. De hecho, podemos recordar en Hechos 16:14 a Lidia, aquella mujer comerciante de telas de púrpura que se convierte al evangelio. Tiatira tenía otra fuente económica, la producción de bronce, dicen algunos. Y posiblemente por eso Jesús se le revela a esta iglesia como el que tiene los pies semejante al bronce bruñido. De igual manera se presenta Jesús como el que tiene ojos como llama de fuego, dándonos a entender que sus ojos penetran las profundidades del engaño satánico y escudriña el corazón y mente de todos los seres humanos, cuanto más de su iglesia. Y esta ciudad, aunque no era un centro religioso exclusivamente, sí recordemos que era un centro comercial muy estratégico, pues estaba localizado en la ruta antigua del comercio. Y al hacer énfasis en esto, en el comercio y la industria, esta ciudad contaba con gremios de panaderos, de herreros, de alfareros, de curtidores, de tejedores y otros oficios. En términos generales, los gremios no tienen nada de malo. Sin embargo, en esos tiempos, los creyentes tenían conflicto con ciertas prácticas de esas agrupaciones, ya que los miembros se veían obligados a participar en actividades que iban en contra de la fe cristiana. Y en nuestro tiempo puede suceder algo similar, ¿cierto? Cuando nos hacemos miembros de asociaciones, de clubes, porque nos toca al estar participando con algún tipo de trabajo y tenemos que estar en ciertas fiestas y celebraciones y dedicaciones que no honran a Dios. Hoy también, aunque parezca que esa amenaza no aplica tanto en cierta forma, sí. Con el fin de pertenecer y ser aceptados, muchos cristianos participan de actividades que comprometen sus principios y creencias. Por quedar bien con los hombres, quedan mal con Dios. Si uno toma el camino de la competencia del hombre y el camino es resbaladizo, y sin darnos cuenta podemos caer en pecado, tal como les pasó a los creyentes de la iglesia de Tiatira. Esta es una advertencia del Señor para las iglesias de los últimos tiempos, para la iglesia de nuestro tiempo. Y vamos a ir viendo los versículos uno a uno. Vamos al versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El Hijo de Dios, recordemos, es el que envía el mensaje. Jesús se le reveló al apóstol Juan y le dio todo este mensaje de Apocalipsis. Cuando habla del Hijo de Dios, apunta a la deidad del Señor. Es la base y el cimiento de la fe cristiana, el Hijo de Dios. Dios que vino a este mundo a tomar forma humana, pero como Hijo de Dios. Esa fue la razón por la que los fariseos persiguieron y dieron muerte a Cristo.
Pero el Señor siempre se mantuvo en esa declaración y verdad. Y a pesar de todas las presiones que vivió, jamás dejó de repetir que su presencia en este mundo era para demostrar que Él era el Hijo de Dios o Dios mismo. El origen de la iglesia es divino. Existe por la voluntad de Dios. Jamás lo terrenal puede usurpar el lugar que tiene Cristo entre su pueblo y nadie ni nadie puede cambiar esa verdad por más influencia que tenga o poder que demuestre. El que tiene ojos como llama de fuego. Habla de su omnisciencia, es decir, que conoce todas las cosas. Nada escapa al Señor. Nada de lo que sucede en la iglesia le es oculto. Nada de lo que pensamos en nuestros corazones le es desconocido. Al contrario, el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Y luego dice, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Cristo apunta a su autoridad para pisotear a todo aquel que trate de afrentar su santidad. A la iglesia de Tiatira, Juan le estaba recordando que ningún enemigo ha podido resistir su poder. Al fin de cuentas, Cristo es el dueño de su iglesia. Y su autoridad tarde o temprano se impondrá sin importar absolutamente sobre quién o qué tenga que pasar. Su fuerza, su autoridad son irresistibles. Vamos al versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí el Señor está haciendo un reconocimiento a la iglesia de Tiatira. Cristo le reconoce a esta iglesia 5 cosas: su amor, su fe, su servicio, su paciencia y que sus obras postreras son más que las primeras. Cuando habla del amor, nos recuerda entonces o nos dice que esa iglesia practicaba en verdad el amor ágape, el amor voluntario, el que nace de una decisión más que de una emoción o de un sentimiento y que hace compartir con los demás y lo hace con alegría. Así que la congregación de Tiatira había aprendido que cada uno de sus miembros se consideraran unos a otros y tuvieran un trato preferencial, sus miembros, un trato siempre armonioso a pesar de las contradicciones que da vivir o convivir con personas de diferentes culturas. Luego, el reconocimiento de fe. Era una congregación de fe. La fe que confía plenamente en Cristo. Se podía encontrar allí porque ellos habían aprendido a hacer a un lado sus razonamientos y habían entregado su corazón a la seguridad y certeza de que Cristo estaba con ellos. Le reconoce el servicio el Señor. Y la palabra griega que se utiliza es diaconía, que se refiere al servicio que realiza un criado. Es decir, que no busca ninguna gratificación o reconocimiento por lo que hace. La iglesia trabajaba dedicada por las personas necesitadas. El siguiente reconocimiento es la paciencia. La iglesia de Tiatira practicaba la paciencia. Se traduce mejor como la perseverancia. Continuar en medio de todo lo que sucediera. Y esto nos ayuda a comprender que la iglesia se mantenía fiel en agradar a Dios. Y también el Señor le reconoce, como quinto aspecto, tus obras postreras son más o mayores que las primeras. La iglesia de Tiatira era una iglesia que iba de menos a más. En nuestro tiempo diríamos una iglesia progresista. Había comenzado con pequeñas obras y ahora hacía grandes cosas. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza,
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí hay un reproche hacia la iglesia de Tiatira. El tema de Jezabel fue tocado de manera intensa por la relevancia que tenía y sobre todo porque estaba afectando al cuerpo de Cristo. Recuerden la ilustración con que empezamos hoy. Era el clavo ahí. Y Satanás se vale de esos instrumentos para no dar tranquilidad a la iglesia, para robar lo que la iglesia estaba haciendo a pesar del amor, del servicio, de la entrega. Y aquí Jezabel es un símbolo para hablar de una mujer que ocupaba un cargo importante en la iglesia de Tiatira, pero que se había desviado gravemente del propósito original. Había introducido doctrinas falsas. El Señor le dice, toleras a esa mujer Jezabel. O sea, la iglesia parece que no había hecho mayor esfuerzo, no la había amonestado, no había tomado disciplina. Toleraba a Jezabel, que se autoproclamaba profetisa sin serlo. Un mal muy común en la iglesia. Personas que se autoproclaman con dones y ministerios sin tenerlos. El primer problema de esa congregación fue que no puso un alto a esa persona. Ella se hacía llamar profetisa sin serlo. Y la iglesia debió poner mucha atención en ella. Y la iglesia le permitió hacer y deshacer al punto que ella comenzó a enseñar y a seducir a los siervos a fornicar y comer de las cosas consagradas a los ídolos, en una clara referencia al desvío espiritual. Como Jezabel es un simbolismo, podemos pensar que los términos fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos podrían seguir este mismo sentido. Jezabel, como representante del mal, constituye las desviaciones más graves que la iglesia pueda sufrir y puede dar paso a doctrinas y prácticas completamente alejadas de la verdad, del cristocentrismo. La fornicación espiritual es la manera en que los profetas del Antiguo Testamento llamaron a la deslealtad de los judíos hacia Dios. Y las cosas sacrificadas a los ídolos representaron y representan aún hoy en día tomar prácticas de los pueblos y naciones paganas, asumiéndolas como propias, aun cuando Dios las repruebe. Tomar cosas de la cultura en la que vivimos para meterlas dentro de la iglesia como cosas correctas. Aquí en el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de la fornicación. Dice que Jezabel no quiere arrepentirse de esa fornicación. Dios le dio una oportunidad a esta mujer para dejar de lado todo aquello que ofendía a Dios, todo desvío, pero ella no puso atención. Quizás Dios utilizó a algunos líderes que le llamaron la atención. Quizás trajo gente de otros lugares para hablar palabra. Quizás a través de las circunstancias le habló. Pero ella no quiso cambiar su manera de vivir. El hecho de darle una oportunidad a esta persona para dejar sus malos caminos nos muestra la misericordia divina. Dios le tenía consideración, pues en otras ocasiones Él no ofrece ninguna posibilidad. Y entonces solo queda una horrenda expectación de lo que habrá de hacer Dios con esta clase de personas. Dios ama a la persona, pero no ama el pecado. Versículo 22. He aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El mensaje de esta iglesia señala claramente el castigo que recibiría
en caso de no arrepentirse, tanto la mujer llamada Jezabel como sus seguidores, los que habían pervertido la doctrina, los que estaban haciendo daño. A la primera, a Jezabel, la mujer que fue instrumento de Satanás para el desvío de otros miembros y líderes de la iglesia de Jesucristo, dice que le iba a llevar a caer postrada en cama, o sea, enferma, y a sus seguidores sufrimiento. Y la enfermedad es una de las maneras en que Dios castiga la obstinación de las personas. Y en el caso de Jezabel sería una penosa y lamentable situación la que viviría por haberse endurecido y por haber confundido al pueblo de Dios con enseñanzas apartadas de la verdad y destinadas a hacer daño al cuerpo de Cristo. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí es alarmante ver que los hijos de ella serían heridos de muerte. Una traducción griega del texto dice que serán heridos con peste y morirán. Qué peligroso es seguir a líderes equivocados que nos desvían de la verdad del Evangelio. En este punto, el texto repite algo que leímos al principio. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios conoce todas las cosas. Nada escapa de su conocimiento, y el Señor vengará las afrentas de sus enemigos. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Lo que sucedía en Tiatira era algo sumamente delicado. Y me llama la atención el término las profundidades de Satanás. Los seguidores de Jezabel estaban profundamente equivocados, al punto que sus enseñanzas, sus falsas enseñanzas, fueron nombradas como las profundidades de Satanás, en una clara expresión del grado de desvío que alcanzaron. La enseñanza de Jezabel salía desde la más densa oscuridad, terreno y territorio natural del enemigo de nuestras almas. Lo que comprueba que fuera de la verdad de Cristo, los creyentes pueden caer en engaños que los van a llevar a destruir la verdadera fe. A quienes no caen en esta trampa, sino que siguen las enseñanzas de Jesucristo, Él les pide que retengan lo aprendido y no se dejen llevar por cualquier clase de doctrina que en lugar de llamar a la santidad, conduce a las herejías. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Y le daré la estrella de la mañana. A los que logren zafarse de estos desvíos doctrinales, del camino hacia Jesucristo, el Señor les hace promesas. Primera, autoridad sobre las naciones, y segunda, darle la estrella de la mañana. Los vencedores gobernarán y juzgarán al mundo. Los que no se dejan desviar de la sana doctrina, del propósito de seguir a Jesucristo.
recibirán autoridad sobre las naciones. Y someterse a la autoridad de Dios tiene como resultado recibir autoridad. Dios le promete a quienes se abstienen de una vida licenciosa como la que promueve Jezabel y se sujetan al que el Señor tendrá parte con él en su gobierno universal. Autoridad. No perdamos la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos. No perdamos la autoridad de Dios, que es la que nos permite hacerle frente al enemigo ante toda circunstancia difícil y de engaño. Luego dice, les daré la estrella de la mañana. Es una promesa para participar del día en que Cristo regrese. La estrella de la mañana anuncia el inicio de un nuevo día cada mañana. Podemos ver ese lucero, esa estrella hermosa, grande en las mañanas cuando nos levantamos. Y la iglesia de Tiatira, que está recibiendo el mensaje, tendría un nuevo día o participaría del nuevo día que ofrece Cristo. Y la recompensa final para el cristiano será la plena comunión con Él. Como dice la segunda carta de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En ese día, los creyentes reflejarán también la gloria de Cristo. Como dice Daniel 12:3, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mis amados, no podemos olvidar el propósito de este mensaje de Cristo en la carta a la iglesia de Tiatira. Dios nos avisa, nos advierte de los riesgos de tener como iglesia un amor blando, siendo permisivos cuando se levantan personas con ideas fuera del contexto de la palabra de Dios, de la verdad que es Jesucristo. Está hablando de una iglesia que lo tolera todo y no juzga nada. Que el Señor nos libre de caer en esto como congregación. La santidad no puede confundirse con la permisividad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos estás hablando de lo importante que es mantenernos en la práctica de la doctrina sana, Rey precioso. Guárdanos, Señor, de tanto viento de doctrina, Señor, de tantas fábulas que se le han levantado en estos últimos tiempos y que pueden hacer que tu pueblo caiga, Señor Dios eterno. Pero líbranos ante todo, Señor, de permitir que hayan clavos que le den autoridad al enemigo en nuestra propia vida, haciendo parte de una congregación y como iglesia de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de aquellas cosas que son pecado, que no están de acuerdo con tu propósito y que pueden dañar, Señor, lo que es tu iglesia, la paz, la unidad, Señor, de la congregación. Ayúdanos a tomar el martillo de la autoridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrancar esos clavos, botarlos, Señor, lejos y permitir que tú seas el único que reine en nuestros corazones. Guárdanos, Señor, de ser blandos frente al engaño y la maldad, Señor. Y que tu autoridad siempre, Señor, esté en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y agradecemos todo. Y Padre, oramos por los enfermos. Por favor, pon tu mano sanadora sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret, que, como dice la palabra, que debemos orar. Oramos por los que no tienen trabajo, abre puertas. Oramos por las familias, que las unas. Oramos que tu amor llene los corazones, Señor, de cada uno de quienes escuchan, Señor, este mensaje. Guárdanos de ser como la iglesia de Tiatira, Señor.
y ayúdanos a ser íntegros en todo. Presentamos esta semana el tiempo de oración, el tiempo de ayuno, Señor. Todo, Señor, lo dedicamos a ti y, Señor, revístenos de autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.